espacial, tiene una especialización en ciencias del espacio de la International Space University, es doctor en historia de la ciencia y la tecnología. Actualmente dirige el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados y es investigador principal del proyecto de la NASA, Estación Multipropósito para Misiones Futuras al Planeta Marte, en la Universidad de Dakota del Norte y en el Centro Espacial Kennedy en los Estados Unidos. A su vez es profesor titular de Ingeniería Espacial en el Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de North Dakota y ha sido diseñador principal de varios trajes espaciales desarrollados para proyectos de la NASA, entre ellos el NDX-1 y el NDX-2. Fue consultor de la empresa SpaceX y recientemente ha recibido una patente por su desarrollo en trajes espaciales usando impresión 3D. También es autor del proyecto del misil Cóndor del año 2017, Historia, y el otro libro que lo tengo acá, que se los recomiendo, es Historia de la Actividad Espacial en la Argentina del 2018. Bueno, con esa introducción... Déjeme comentar algo. Siempre la cohetería era de alguna manera el pariente pobre de la parte aeronáutica, ¿no? Porque la Fuerza Aérea, por supuesto, quería tener aviones, quería desarrollar aviones, y el tema de cohetería lo veían un poco muchos jefes militares como un perdedero de dinero, ¿no? De repente, a partir del momento que toman el poder en el gobierno, dicen, bueno, ahora nosotros tenemos el presupuesto para hacer lo que queramos hacer. Y ahí empieza un programa, de alguna manera, uno de los primeros interesados era Miguel Sánchez Peña, también una persona importantísima en el desarrollo espacial nacional, en ese momento presidente de la CNIE, porque Tabanera había sido desplazado años antes y reemplazado por un militar, no por Sánchez Peña, sino por otro. Y posteriormente, bueno, Sánchez Peña toma el puesto de presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, siendo un oficial superior de la Fuerza Aérea. Y Sánchez Peña, también mendocino, era una persona muy comprometida con el tema espacial, le interesaba mucho el desarrollo, y lo convence al entonces brigadier general Grafiña, que era uno de los 3 de la Junta Militar, de iniciar un programa de grandes propulsores de combustible sólido. Entonces lo comisiona al comodoro Edgardo de Pestal a trabajar en ese tema para tratar de conseguir una tecnología que la Argentina no tenía, que la única manera de conseguirla era a través de compras de tecnología a un país extranjero. Entonces hace una serie de visitas, tal, con otra gente, algunos ingenieros civiles de Córdoba también, identifican tecnología en Alemania y tecnología en Italia que podía llegar a servir justamente para dar el salto y pasar a cohetes de grandes dimensiones. Entonces, inician con una empresa italiana, SNIA, la transferencia de tecnología de combustible de un grano importante, un grano de altísimo rendimiento. De hecho, era prácticamente la misma formulación que iba a usar un par de años más tarde el transbordador espacial, los propulsores de combustible sólido del transbordador espacial, que era cloruro de polivinilio, polvo de aluminio y nitrato de amonio, si mal no recuerdo, o potasio. Bueno, uno de los dos, no viene al caso. Que era un combustible de muy alto rendimiento, con un impulso específico muy alto, y la tecnología para poder colar esos granos en un diámetro importante. ¿Cuál era este diámetro? Eran 800 milímetros, 80 centímetros. Recuerden ustedes que los Estados Unidos tenían un cohete satelital, el Scout, de combustible sólido de 1 metro de diámetro. Y acá la Argentina estaba comprando a mediados de los años 70 la tecnología para poder desarrollar granos de 800 milímetros, de 80 centímetros de diámetro. Casi el diámetro que se necesitaba para un cohete como el que usaba el Scout, que podía satelitar. Se elige un predio, volvemos al tema de que los presupuestos que en ese momento manejaba la Fuerza Aérea y todas las 3 fuerzas era altísimo. Consiguen un lugar en lo que era Falda del Cañete, o también se llama Falda del Carmen, un predio muy grande, donde a través de contratos con empresas alemanas se construye todo un centro de producción de combustibles sólidos con edificios especiales, especialmente protegidos, inclusive protegidos también de intentos de espionaje. Se elige un lugar donde pudiera quedar cubierto por los accidentes naturales,
y así es donde se inicia la planta de Falda del Carmen para la fabricación y producción de grandes motores de combustible sólido, y su primer proyecto era el Cóndor 1. Así nace el proyecto Cóndor, que era de alguna manera un desvío de los cohetes relativamente pequeños que la Argentina estaba haciendo hasta ese momento para lograr un cohete de grandes prestaciones. Se fabrica todo esto ahí en Falda del Carmen, en forma secreta, al amparo de la Fuerza Aérea. Se capacitan ingenieros, algunos de ellos en el extranjero, otros en el país, para justamente poder llevar a cabo esta producción y estas investigaciones, en un esfuerzo muy, muy, muy grande y extremadamente costoso. Y se importan también equipos para poder mezclar este combustible. Esto está tomado de fotogramas de unos videos que yo tengo, lamentablemente tienen bastante mala calidad, así que les pido disculpas por la calidad, pero acá están justamente con los tubos motores en el momento que están haciendo el llenado del combustible, esta especie de dulce de leche que no sé si lo llegan a ver acá, que está saliendo de esta tolva y está cayendo en este tubo, es un tubo motor. Después, cuando esto se enfriaba, de alguna manera, se le ponía se llevaba un horno de curado, tenía dentro, este es uno de los hornos de curado que existían o existen, acá pueden ver en el momento que se remueve el alma, digamos, del motor cohete, que tenía una forma de estrella, para que el quemado fuera parejo. Después de que eso tenía lugar, se llevaban a un horno de curado una cantidad de días, y posteriormente se hacía con este equipo unos rayos X de todo el grano motor para asegurarse que no hubiera fracturas adentro del grano. Y después llegaba el momento de hacer la prueba, ¿no? Que había un banco de ensayos estáticos donde estos motores finalmente se probaban. No solamente se trabajó en el desarrollo de motores, sino también la transferencia de tecnología incluyó el desarrollo de sistemas de recuperación. Ahí podemos ver uno de los sistemas digamos, de ojiva de un Cóndor, donde estaba el sistema de telemetría, el sistema de paracaídas, etcétera, etcétera. Algunos de estos ensayos se hicieron en Colleferro, en Italia, con motores argentinos, certificando justamente la calidad de los desarrollos realizados en el país. Esto es en las afueras de Roma. Se probaron varios de los motores hechos en Argentina del Cóndor. Y así es como de alguna manera, no sé si este video va a funcionar, pero vamos a hacer la prueba. La Argentina, de alguna forma, logra perfeccionarse en el diseño y el desarrollo y la fabricación y la verificación y el testeo de este tipo de grandes motores de combustible sólido, ¿no? Estamos hablando de un sistema de tobera fija, o sea que era un cohete totalmente balístico, pero esto ya eran de alguna manera hablar de las grandes ligas. Permítame que voy a ver si me acelero un poquito la parte, así pueden ver la parte de la prueba en sí. Acá están los técnicos y ahora van a ver la prueba de lanzamiento. Esto es en tiempo real, o sea que ustedes pueden ver la duración de este motor, ¿no? Que ya funcionaba sin fallas, con un quemado muy parejo, un empuje, digamos, estable, y que de alguna manera esto se podía convertir en otra cosa, digamos, más grande. El objetivo era utilizarlo como satélite, como cohete eventualmente sonda y posteriormente quizás satelital también, pero no había un objetivo demasiado claro, porque este tipo de motor, por ser justamente balístico, no permitía su uso con un objetivo militar, ¿no? Entonces, digamos, era para adquirir la tecnología y después más tarde íbamos a ver qué era lo que hacíamos con ella, pero de acá a pasar un misil, digamos, de usos militares había una gran distancia. Llegamos así al año más o menos 1981, ¿y qué pasa el 2 de abril de 1982? Bueno, pasa Malvinas. Y con Malvinas las cosas cambian. Cambia por muchas razones. Después de que Argentina logra reconquistar las Islas Malvinas y las mantiene, bueno, durante aproximadamente 2 meses, algo así. Después llegan no solamente los ingleses, sino todas las fuerzas de la OTAN, y Argentina es derrotada. La Fuerza Aérea Argentina se lo toma muy a pecho porque reconoce que
Ellos hicieron todo lo que era correcto para poder mantener las islas. Y un grupo de oficiales en el edificio Cóndor dice, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir? Y salen una cantidad de ideas, como 40 ideas diferentes, entre las cuales una de ellas es utilizar la tecnología adquirida durante el programa del Cóndor, Cóndor 1, Cóndor en ese momento, y convertirla en otra cosa, convertirla en un misil balístico de 2 etapas, con una tobera móvil, a diferencia de la tobera fija que tenía el Cóndor 1, eh, con un sistema de guiado y control sofisticado y una carga explosiva de submunición que eventualmente pudiera llegar a las Islas Malvinas. Alcanza de unos 700 kilómetros. Como la Argentina había contratado todos estos sistemas de empresas europeas, entonces van a las mismas empresas europeas, que afortunadamente no eran inglesas, y le dicen, mire, nosotros queremos convertir esto en otra cosa, ¿nos ayudan? Y curiosamente las empresas europeas le dicen, ¿cómo no? Nos vamos a ayudar. Y así nace el Cóndor 2. El Cóndor 2 es un misil, como dije, de 2 etapas, la MBB, la Messerschmitt en ese momento, y el grupo Consen, que era una serie de ingenieros que estaban por Suiza y por Luxemburgo y por todos lados, haciendo las conexiones ahí para conseguir la tecnología y el hardware, ayudan a la Fuerza Aérea a convertir este cohete balístico, que no tenía ningún propósito militar, en otra cosa. Y esa otra cosa se termina convirtiendo en el Cóndor 2. En el punto de máximo desarrollo tenía Argentina trabajando gente de Alemania Federal, Italia, Suiza, Austria, Suecia y otros países europeos. Inclusive las máquinas para mezclar combustibles se terminan comprando al Reino Unido, pero los hacen pasar como que era para hacer turrones o no sé qué cosa y termina convertida para hacer el cohete argentino. En 1984, bueno, después de retomada la democracia en Argentina, ya con el presidente Alfonsín, debido a justamente la crisis económica que producen los gobiernos militares en Argentina durante esos años, el país ya no tenía más dinero para poder continuar este desarrollo. Entonces buscan una manera creativa y esa manera creativa termina siendo esa tecnología que la Argentina había comprado, había pagado y se había capacitado para hacer motores, deciden transferirla al Oriente Medio, en particular, en un principio al menos a Egipto, ¿no? Y ustedes ahora dirán, qué barbaridad, le vendimos cosas al Medio Oriente, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen que pensar que eso se hizo en 1984, no se hizo ahora. Era una época donde no había trabas para la venta de armamento. Yo me acuerdo en esa época había montones de revistas, tecnología militar y otras que a uno le vendían cualquier cosa, le vendían bazucas, le vendían antitanques, le vendían antiaviones, le vendían y salían las publicidades de las empresas, donde se ofrecía muchísimo la tecnología militar en revistas que podía comprar cualquier persona y se compraban y se vendían en el mercado, no mercado negro, digamos, en un mercado abierto totalmente, armamentos de todo tipo, ¿no? Esto después cambia y después se generan los temas de ITAR y todas las restricciones para la exportación de material sensible que conocemos hoy día. Pero en los años 80 eso no existía. Saddam Hussein era el comprador número 1 de los Estados Unidos para todo tipo de tecnología militar. Entonces no estaba mal que la Argentina vendiera tecnología a otros países cuando todo el mundo lo hacía. Entonces, para poner las cosas en contexto, no era que en Argentina eran unos loquitos y que de repente le vendían esta tecnología al Medio Oriente, sino que todo el mundo lo hacía libremente y no había ninguna restricción concreta para poder dejar de hacerlo. Entonces la Argentina dice, bueno, ¿cómo seguimos pagando esto? Bueno, ¿quién lo quiere comprar? Bueno, en principio los egipcios. Bueno, Arabia Saudita también, bueno, los egipcios. Irak más tarde, pero bueno, se le empieza a vender. Y esa es la forma que encuentra el proyecto para poder continuar los desembolsos financieros que eran necesarios para continuar el desarrollo del Cóndor 2. Entonces le iba a servir de alguna manera a todo el mundo, de una manera o de otra. Acá ven las diferencias entre el Cóndor 1 y el Cóndor 2 aproximadamente. El Cóndor 1 en la primera etapa era sólido, la tobera era vectorizable o TVC se llama, que es una tecnología, en esa época era extremadamente
novedosa, era una forma donde con combustibles sólidos, muy difícil de hacer porque hay muchas grandes presiones, poder, se llama gimbal, poder mover la tobera de tal forma que eso justamente altere la trayectoria del vehículo, y la Argentina adquiere esa tecnología en gran medida de los italianos y de los alemanes, y se traen varias de esas toberas móviles a la Argentina, ¿no? Que eso es un capítulo aparte. O sea que era muy diferente el Cóndor 1 del Cóndor 2. Muchos dicen que el Cóndor 2 se parecía demasiado al Pershing 2 norteamericano. Si ustedes buscan después en Google algunas fotos del Pershing 2, van a ver que es muy parecido. Y yo he hablado con gente en los Estados Unidos que dicen, bueno, no, lo que pasa es que ustedes nos terminan copiando el Pershing, en realidad no ustedes, sino los alemanes, y los alemanes se lo venden a ustedes. Bueno, no sé si fue así o no tanto, pero hay una similaridad muy grande que no se puede obviar, ¿no? La segunda etapa era en un principio de combustible líquido, diseñada por Alemania, y de hecho una o dos unidades llegan al país, al final del programa Cóndor. Acá ven esto es un diseño original de Consen, y se pueden ver un poco las longitudes de primera etapa, segunda etapa, y cómo era todo este sistema, ¿no? La primera etapa del Cóndor, como dijimos, era prácticamente el Cóndor 1 en cuanto a diámetro y longitud. La única diferencia es que tenía la tobera, la TBC, la tobera vectorizable. Acá pueden ver otro dibujo, era una tobera de carbono-carbono, y tenía unos actuadores ahí a los costados con un sistema muy complejo que permite justamente hacer el movimiento a pesar de las presiones que implica hacer esto con un motor de combustible sólido. Acá tiene algunos detalles un poco más de cómo era este sistema, digamos, que movía la tobera mientras se produjera la propulsión. Es un sistema muy parecido al que utiliza el transbordador espacial y todos los misiles que han salido antes y después también, ¿no? Permite justamente una trayectoria muy precisa, y era lo que necesitaba el Cóndor 2 para diferenciarse del 1. En la segunda etapa utilizaba en un principio utilizaba un sistema de combustible líquido. Lo que pasa después, de hecho, una de estas unidades o dos de estas unidades llegan a Argentina. Acá ven algunas fotos de estas unidades que eran de origen alemán. En ese momento Alemania estaba trabajando en los cohetes europeos, que después fue el Ariane. Bueno, ya en ese momento fue el Ariane. Y era tecnología de alguna manera de la MBB derivada de eso. Pero como no era una tecnología suficiente, la provisión no era suficientemente confiable, porque los alemanes empezaban a tener miedo de las represalias que estaban sufriendo por venderle este tipo de cosas a Argentina, se decide reemplazarla por una segunda etapa sólida posteriormente, con actuadores parecidos a las de la primera etapa. Una serie de empresas privadas en Mendoza y en Córdoba también, inclusive el INVAP por un tiempo en Bariloche, fabrican los tubos muy especiales, con una serie especial para poder que fueran justamente el fuselaje, el tubo motor del Cóndor. Acá ven algunas fotos durante la fabricación de esos cohetes, ¿no? Imagínense que todo esto prácticamente se hacía en secreto, ¿no? También, bueno, un horno de curado que tenían en una empresa también creo que esto era en Mendoza. Y acá viene otra persona también muy, muy importante en la historia del Cóndor, que es el ingeniero Miguel Guerrero y Comodoro, que fue el último jefe del proyecto Cóndor antes de su cancelación. Era un ingeniero sanjuanino, un ingeniero electrónico, que había venido acá a los Estados Unidos a estudiar en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, y hizo una tesis sobre guiado de misiles. Justamente hoy día no lo permitiría, ¿no? Una cosa así, que un extranjero viniera a una universidad norteamericana a hacer eso, pero eran otros tiempos, y bueno, ahí, digamos, las cosas eran diferentes. Y entonces el amigo Guerrero estudia de los norteamericanos su máster en tecnología misilística. Cuando termina les dice buenas noches, muchas gracias, y se vuelve a Argentina a trabajar en estos proyectos. Primero es jefe del Centro Espacial San Miguel, y posteriormente, bueno, presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y jefe del Cóndor.
Eh, Mientras tanto, varias partes, esto por ejemplo es un mock-up, una maqueta que hicieron una empresa en Mendoza, Aerotech, una empresa mendocina que contribuyó bastante haciendo varias de las formas y los mock-ups de entrenamiento del misil, que pueden ver digamos, la ojiva del mismo. Y estos son unos contenedores que también hicieron en ese lugar, contenedores para llevar cohetes completos. En realidad, la primera etapa del Cóndor completa, fíjense que está todo en inglés, para que lo entiendan en otro lado. Y supuestamente se llevaban 2 de estos por vuelo de C-130 Hércules a Egipto como parte del contrato de transferencia tecnológica, ¿no? Con ese país. Todo esto era hecho acá todo esto era hecho en Argentina. Bueno, acá hay esto también es en Mendoza, un mock-up completo del Cóndor 2, ahí en una tornería, y acá pueden ver con un motor utilizado en posición vertical un Cóndor 2 en rampa, creo que en Córdoba también. Acá pueden ver unos ingenieros trabajando en él. Y esta es otra foto desde abajo. Bastante impresionante era el cohete, ¿no? Verdaderamente impresionante. En todavía época del gobierno del doctor Alfonsín, y no me acuerdo exactamente en qué año era, pero se había programado una prueba, hacer una prueba de lanzamiento directamente, porque las pruebas estáticas estaban todas, hacer una prueba de lanzamiento en un sitio que ahora les voy a mostrar, en Cabo Raso. Bueno, esta es otra fotografía más. En Cabo Raso, de hecho, el Comodoro Maggi fue el encargado de elegir este lugar. No me acuerdo cuántos kilómetros al sur de Chubut queda este lugar, pero capaz que alguna persona en la audiencia me puede ayudar con eso. Y fabricaron en la Fuerza Aérea un búnker para poder protegerse justamente en el caso de que algo saliera mal. Acá lo pueden ver, todavía existe, todavía está convertido en una especie de hostería o algo así en el sur. Imagínense cuántas bolsas de concreto tiene este búnker, y tenía una conexión a través de todas estas planchuelas de cemento que se ven acá para pasar los cables, y esta en concreto, acá pueden ver, esto ya es la playa directamente del Atlántico Sur. Acá se iba a montar la torre de lanzamiento del Cóndor 2 para hacer el lanzamiento hacia el océano. A último momento, Dante Caputo, que era el canciller argentino en ese momento, le recomendó a Alfonsín cancelar el lanzamiento porque dijo que iba a poner muy nervioso a las autoridades inglesas y a la CIA y todo eso, que había un montón de espías ahí a los costados tratando de mirar a ver qué era lo que estaba pasando acá con este cohete argentino. Y este fue un momento donde las presiones internacionales empiezan a poner verdaderamente muy, muy fuertes, y el gobierno argentino dice, bueno, conviene seguir con este proyecto adelante o no. Y el gobierno de Alfonsín realmente era muy protector de este proyecto. La Fuerza Aérea le había dicho que bueno, que el objetivo era poner un satélite, crear un vehículo satelital, que en parte era parte del objetivo, pero también hacer un misil. Entonces, Alfonsín fue muy defensor del proyecto Cóndor, ¿no? El periodo 1990-1994 es el que podemos llamar el fin del programa Cóndor 2. Y básicamente las razones por las cuales el proyecto se termina son las siguientes. Bueno, en Inglaterra tenían miedo que usaran el Cóndor 2 para recuperar las Malvinas. Israel tenía miedo que el Cóndor 2 fuera usado por Irak o por Egipto. Estados Unidos tenía miedo que Argentina exportara la tecnología a Medio Oriente, cosa que de alguna manera ya estaba pasando, o que Argentina poseyera el Cóndor 2 iba a traer problemas de balance estratégico en Latinoamérica, ya fuera con Brasil o con Chile. Recordemos que en ese momento todavía estaban los conflictos, había problemas limítrofes. La Fuerza Aérea del gobierno radical mantenía que el Cóndor 2 perseguía fines prácticos y que no tenía objetivos militares, que en realidad, bueno, eran más o menos. Sí, estaba el objetivo de ya de convertirlo en un vehículo satelital también, pero era de alguna manera las dos cosas, ¿no? La Fuerza Aérea, y creo que esto es muy entendible, ¿no? Quería defender un desarrollo que le había costado
muchos años y mucho esfuerzo y que habían capacitado un montón de gente en él y justamente no querían que algo así muriera o se terminara cancelando o entregando a los Estados Unidos o a otro país. Pero ya para ese momento ya había un montón de documentación de la CIA y se empezaba a hacer, este es uno de esos documentos, en su momento un documento confidencial que le entrega al gobierno norteamericano al gobierno argentino diciéndole, mire, encontramos esto, que esto lo hicieron tales, esto lo hicieron tales, esto lo hicieron tales, esto lo hicieron tales, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya ahí las presiones se estaban poniendo extremadamente complejas y se produce la transición de poder anticipada de Carlos Saúl Menem por sale el gobierno de Alfonsín y con eso termina la defensa del programa Cóndor. Entonces ahí viene un proceso de desguazamiento extremadamente doloroso para toda la gente que trabajó en el programa Cóndor, porque habían sido muchos años y muchísimos esfuerzos. Entonces ver que todo eso era destruido, evidentemente fue muy doloroso para toda esa gente. Entonces, bueno, el presidente Menem decide terminar con el proyecto Cóndor. Por decreto se prohíbe que las Fuerzas Armadas realicen investigaciones espaciales, en ese momento de cualquier tipo. Se ordena la destrucción y entrega de todas las partes del Cóndor en producción. Inclusive el embajador de los Estados Unidos, Kenneth Tolman, pide la destrucción física de Falda del Carmen. Se le dice, mire, señor embajador, esto se hizo para justamente prevenir explosiones, y usted quiere que dinamiten toda la planta de Falda del Carmen. Por suerte no se hizo. La Cancillería en ese momento autoriza al Departamento de Estado norteamericano, a la CIA, a inspeccionar las instalaciones secretas de Falda del Carmen. De hecho, durante muchos años posteriores se utilizó Falda del Carmen como un lugar para hacer pruebas, para dar entrenamiento a los inspectores de diferentes países, justamente del tema de AITAR, de la proliferación de tecnología misilística. Y finalmente, desde Presidencia en ese momento se ordena la entrega de todas las partes del misil Cóndor, así como todos los motores del cohete ya producidos y los vacíos también, a los Estados Unidos vía la base la base norteamericana de Rota en España. Así que esto, de alguna manera, acá se termina una época en el desarrollo de la cohetería nacional, que hasta ese momento había sido exclusivamente, salvo el caso de Irgala, exclusivamente de propulsante sólido. Se termina con una familia de cohetes argentinos que hasta ese momento se habían lanzado. Y bueno, podemos debatir hasta el cansancio el tema de, bueno, cuáles eran las verdaderas posibilidades de que el Cóndor, una versión posterior al Cóndor, se hubiera convertido en un vehículo satelital o no. Pero, digamos, todo queda de alguna manera en el imaginario porque no se llegó a avanzar lo suficiente como para poder lograr algo. Lo que sí, yo hace unos cuantos años, visitando un hangar en Córdoba, me encontré con estas dos maquetas y la de la izquierda decía LSA, lanzador de satélites argentino, decía al costado. Y había otra maqueta, esta la saqué yo así media a las apuradas, más que nada para que no me echaran, de dos maquetas que no tengo ninguna duda que eran de cohetes satelitales que se pensaban en ese momento llevar a cabo más adelante. Así que sin duda el objetivo estaba, yo he visto una serie de planos muy, digamos, preliminares, uno de ellos que implica un vehículo en racimo utilizando 3 o 4 motores del Cóndor 1 en la primera etapa y otro motor en la segunda para hacer un lanzador satelital. Estamos hablando nuevamente de antes de 1990, ¿no? Imagínense ustedes cuántos años pasaron, estamos hablando de algo de 35 años atrás. Y medio como que llego al final de la charla, nada más diciendo unas pocas palabras de lo que fue post-Cóndor. El post-Cóndor